Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Estamos nuevamente aquí en nuestro segmento de Bienvenido a Casa. Yo soy Jorge Vázquez Rabanal, el día de hoy con mi invitado Aníbal Alvarado. Él es un agente de bienes raíces. Bueno, es un broker, es dueño de su propia compañía, AAA, aquí en el estado de Texas. Y con Aníbal vamos a hablar de algo que en este momento, para los inversionistas o para la gente que está en el proceso de comprar una casa o está pensando comprar casa, se ha estado especulando en los últimos tiempos sobre la aparición de esta burbuja inmobiliaria. En el 2007 se presentó este caso y la verdad que fue un tremendo shock que se vivió en el mundo de los bienes raíces. Así que hoy vamos a tocar este tema, la burbuja inmobiliaria en este año 2020, porque sí, estamos en pandemia, estamos en crisis, pero vamos a ver cómo va este tema. Aníbal, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, un placer más estar aquí en tu programa. Pues aquí una vez más contento de hablarle a nuestro público hispano sobre cómo está el real estate, bienes raíces aquí en Houston. Oye, Aníbal, un poco para aquellas personas que a lo mejor no estuvieron en el 2007 en los Estados Unidos y no saben de lo que significa una burbuja. A lo mejor cuando estaban en sus países, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, escucharon como noticia y esta burbuja inmobiliaria fue algo que se infló y reventó. En términos propios de una persona que conoce del tema, ¿cómo se puede entender esto? Bueno, básicamente lo que es la burbuja inmobiliaria, y la burbuja también se aplica a otras industrias, también por ejemplo el stock market, ¿verdad? El mercado de valores. Básicamente va muy relacionada con lo que es la recesión. En Estados Unidos económicamente se ha comprobado que cada 10 años aproximadamente tenemos lo que se llama una recesión. Es una recesión porque siempre el mercado tiende a auto... eh, ¿cómo se diría en español? Fixing. O sea, se está arreglando el mismo, ¿ok? De repente nosotros, cuando tenemos la demanda, ¿verdad? La gente empieza a comprar, a comprar, a comprar. A veces esa demanda sube de tal manera de que los precios de las casas empiezan a subir porque quizás esa demanda está subiendo más rápido que construir una casa. Por lo general, una casa se va a construir de 4 a 6 A meses. 6 meses, sí. Depende mucho de la lluvia, depende, inclusive hoy en día está dependiendo mucho de los permisos que tengamos con la ciudad o con el condado, ¿verdad? Porque hoy se están tardando un poco más, quizás por lo de la pandemia, ¿no? Nada más para darte un ejemplo, el martes pasado tenía yo una inspección en una de nuestras casas y pues lamentablemente una de las cosas que pasó fue de que empezó la lluvia y la ciudad básicamente la trancaron. Esa inspección no la pude lograr sino hasta el jueves en la tarde. O sea, tuvimos como 3 días sin inspecciones en Houston. Entonces, eso también puede crear, ¿verdad? Que la demanda o en este caso, el supply de que hay de casas, no hay muchos. Entonces, de esa manera empieza a subir lo que se llama esa inflación en las casas. Empiezan a subir, a subir, a subir. Se inflan, se inflan, se inflan. Es lo que conoce como la burbuja. ¿Por qué? Porque de repente la demanda baja. Muchas veces la demanda puede ser ficticia, puede ser un momento, puede ser también solamente en un área donde se está subiendo. Por ejemplo, a lo mejor en Heights, ahorita tenemos, ¿verdad?, una pequeña burbuja. ¿Por qué? Porque están llegando mucha gente a comprar más fuera de Houston, downtown, que dentro del downtown. Antes las personas estaban comprando más en el downtown que fuera del downtown. E inclusive estamos viendo que la renta, ¿verdad?, en downtown está bajando por $1. Mientras que en otras localidades como Katy, como Cypress, como Spring, la renta ha subido $1. ¿Okay? Entonces, esto nos da básicamente una pauta de qué es lo que significa la burbuja, ¿no? Y qué bueno que lo traigas a correlación, porque hemos estado escuchando de que va a venir una burbuja. La última burbuja que nosotros nos vamos a acordar es la burbuja del 2007, del 2010. Nos vamos a acordar de que eso fue básicamente por el mercado inmobiliario. Cuando teníamos muchos préstamos, estos préstamos eran fáciles de obtener. Había unos préstamos, por ejemplo, que se llamaban NINA, No Income, No Asset Verification.
Básicamente no te verificaban cuánto ganabas ni te verificaban cuánto tenías. Pues básicamente creías tú en el gobierno federal permitía que cuando los bancos, las mortgage companies estaban haciendo las aplicaciones, simplemente preguntaban cuánto gana usted al año. ¿Okay? Y dependiendo de lo que tú decías, lo que se llamaba antes como stated income. Yo digo que mi ganancia al año son tanto. Más sin embargo, no me verificaban mis taxes, no me verificaban con mi empleador por medio de mi W-2 o una carta de empleador que diga tanto gano. En ese entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? De repente las personas, ¿verdad? Inclusive los builders, empezamos a ver que todos los builders los inversionistas empezaron a hacer casas, a construir cada vez una casa más, ¿ok? Y se venía otra, o sea, venía por ejemplo los grandes constructores, compraban y hacían 100 casas de un solo golpe. ¿Por qué? Porque ellos decían, cualquier persona que esté viva y respirando y se le tome el pulso, esa persona califica para una casa. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Ellos decían, no importa, se va a vender. Esos son los inversionistas, esos son los builders. Por el otro lado, ¿verdad? Los bancos, ¿qué decían ellos? Nosotros no vamos a ser tan fuertes con nuestros requisitos para nuestros productos, nuestros préstamos, porque no importa que perdamos un poquito de millones, ¿verdad? Porque estamos haciendo billones. Ese era básicamente el concepto. Eso pasó desde 2007 a 2010, cuando de repente en el 2010, el 2008 más o menos, empezó lo que es la subida en Estados Unidos. Se vio más que nunca cómo la gasolina empezó a subir. Antes que nosotros teníamos la gasolina a $1 o a menos de $1, de repente empezamos a echar gasolina a $3 y a veces hasta $4. ¿Okay? ¿Qué ocurre cuando la gasolina sube en Estados Unidos? El 80% de por ejemplo, de los productos alimenticios, todo lo que nosotros vemos en los supermercados, esos productos se traen por tierra. Entonces, cuando tú ves que empieza a subir, ¿verdad? Lo que es la gasolina, empieza a subir inflación, empezamos a pagar por más por los productos y de repente esa demanda, esa burbuja que teníamos en ese momento, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre? Se desaparece, explota, ¡boom! ¿Por qué? Porque de repente todos esos compradores que teníamos, número uno, ya no tenían, ¿verdad?, los mismos poder adquisitivo que tenían antes, ¿verdad? Cuando teníamos que poner solamente con $20, llenábamos el tanque de una gasolina. Ahora estamos llenándolo con el doble, casi el 40 o casi $40, casi $50 llenar el tanque de gasolina de tu carro. ¿Qué ocurre con eso? Además de eso, vas a los supermercados, vas a comprar algo ya y no te alcanza. Más. Sí. Ya mi dinero no me alcanza. No, ya no alcanza el dinero. Entonces, estos compradores que teníamos antes empiezan a desaparecer y la burbuja revienta. Ese es lo que es una burbuja. Y me parece que en esa época también los bancos estaban prestando con, digamos, no era una tasa fija, ¿verdad? O sea, te daban un préstamo hipotecario, pero año tras año se iba modificando esa tasa. ¿Era una tasa variable? Había de todo. Había también lo que es el FHA. El FHA básicamente es una tasa fija, nunca cambia. Había lo que eran los préstamos convencionales. Inclusive por primera vez vimos lo que son préstamos convencionales que por lo general están de 5% en adelante, más arriba. Empezamos a observar que teníamos préstamos convencionales de 3%. FHA siempre había sido el más mínimo, era 3.5 de down payment, de inicial, de enganche, como decimos nosotros acá. Pero realmente en esa oportunidad de repente había préstamos convencionales, ¿verdad?, que eran a 3%. O sea que muchas veces costaba menos obtener este préstamo que obtener un FHA. ¿Okay? Entonces muchas personas antes decían, yo quiero un FHA, no porque tenga el ratio de lo que es lo que gano con lo que gasto, ¿verdad? El FHA permite que lleguemos hasta casi el 45%, he visto oportunidades hasta el 47%, hay gente 50% de lo que gasta, básicamente lo que estamos hablando es, por lo general ingresos. Cuando tú ves tus ingresos, dices, si yo gano $6,000, $2,000, la tercera parte, el 33%, yo lo puedo dedicar para gastos de casa, ¿verdad? El FHA te permite que de esos 6,000, básicamente ahora son más del 40%. O sea que estás hablando estamos hablando de casi, casi la mitad, que son 3,000. Ahora resulta que con lo que tú ganas, ahora tú
calificas mucho más, ¿verdad? $2,400, ahora calificas a pagar $2,400. La diferencia es algo. ¿Okay? Eso es lo que ocurre. Pero también empezaron lo que se llamaban los LIBORs. LIBORs es un tipo de préstamo que se ve en el mercado de valores, ¿verdad? Más que todo son préstamos y también internacionales. Muchos de ellos se rigen por Inglaterra, por Europa, ¿verdad? También. Y de ahí empezaron a sacar préstamos que básicamente fluctuaban con estos LIBORs. Entonces, esos son los préstamos fluctuantes del cual tú te refieres. Bueno, y ahora, ya que estamos en el 2020, ¿cómo se puede entender todo esto? ¿Va a haber una burbuja? ¿Estamos frente a la aparición de una burbuja? Porque si en el 2007, entre el 2007 y el 2010 se presentó esto, ¿ahora qué se viene? Bueno, lo primeramente, y lo he estado escuchando mucho, es una buena pregunta que me estás haciendo. Una de las cosas que he visto, ¿verdad? Es que hemos estado observando muchos analistas, algunos inversionistas, inclusive hemos visto realtors hablando de que viene una burbuja, viene una burbuja. Vamos a ver, por ejemplo, y es algo que básicamente yo no tengo acá, que es el Housing Market Indicator. Esta es una indicación de cómo estamos en el market en este momento. ¿Ok? En este market, básicamente, una de las cosas que nosotros vamos a fijarnos es de que este market que tenemos acá, ¿verdad? Básicamente es una tabla, ¿verdad? Esta viene desde Texas Metro, ¿ok? Y estamos hablando desde el 2012, que fue cuando terminó la burbuja que estás hablando, ¿verdad? Hasta el día de la primera quarter que finalizó en abril de este año, ¿ok? Estos son los números. Básicamente, lo que es la apreciación, ¿verdad?, de las casas en Houston. Para que nosotros tengamos una burbuja, ¿verdad?, lo primero que tendríamos que ver es que no hay demanda. Y cuando no hay demanda, las casas enseguida empiezan a bajar, ¿verdad? Pues aquí tenemos que hemos crecido 1.8%, ¿verdad?, con el precio de apreciación de todas las casas que tenemos en Houston. ¿Ok? Estamos viendo también lo que es el tiempo que las casas, ¿verdad?, están en el mercado, ¿verdad? Estamos viendo que básicamente que esto lo estamos de nuevo desde el 2012 hasta hoy. Básicamente estamos viendo que las mismas casas que estamos vendiendo hoy en día, en el 2012, básicamente nos hubiera tenido que ocurrir un 50% de las casas no se estuvieran vendiendo en este momento. Más sin embargo, ahorita estamos viendo que sí se está moviendo rápido. ¿Okay? El otro que estamos viendo es cuántos meses de abastecimiento de casas tenemos en el mercado. Esto quiere decir que si hoy se deja de construir una casa en Houston, ¿cuánto tiempo pasaría para que todas las casas que están en este momento en Houston estén ocupadas? Básicamente estamos viendo números de 5.5 meses. Básicamente es algo... Ese, digamos, es la reserva de casas que hay todavía. Si hoy paramos de construir casa, en 5.5 meses ya no tenemos ninguna. Ya no tenemos ninguna casa que vender. Exactamente. Ahora, y hay otras estadísticas que están dando como 3.5% en este momento. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no hay. O sea, fíjate lo que está ocurriendo ahorita. Si nosotros vamos ahorita, por ejemplo, a Manhattan, New York. Ahorita en Manhattan es la oportunidad de cualquier persona en el mundo que quisiera comprar una casa en ese sitio, ahorita es la mejor oportunidad. Porque las personas no están comprando. Las personas actually se están saliendo de New York. Creo que lo dijimos en una oportunidad. Por primera vez estoy viendo, ¿verdad?, automóviles con licencias de New Jersey, de New York, en Katy. Yo antes la veía en Houston en el 2000, básicamente 5, 2006, antes del 2007, 2010, habían bastantes personas mudándose de Los Ángeles, mudándose de New York, New Jersey, pero muy pocas. Ahorita estoy viendo que el número se está aumentando en gran manera. Inclusive la otra vez me mandó un amigo una foto de una persona que estaba saliendo de un freeway de Los Ángeles, en el cual andaba en U-Haul y en la parte decía California, adiós, I'm gonna miss you. O sea que básicamente es verdad, la gente se está yendo, ¿verdad? Lo otro que estamos viendo, las construcciones nuevas. Básicamente estamos viendo que las casas nuevas están subiendo en un 22.3%. O sea que de repente, ¿verdad?, las casas nuevas se están vendiendo más, ¿verdad?, que en años pasados.
¿verdad? Antes, por lo general, no sé si te has dado cuenta que, por ejemplo, en esa recesión del 2010, 2007-2010, nosotros cuando teníamos un constructor construían 100 casas, como dijimos antes, ¿verdad? Ahora no, ahora están construyendo un poquito menos, ¿verdad? Eso quiere decir de que se están yendo rápido, ¿ok? Lo otro es de que ya ellos no se arriesgan como antes, porque si lo hubieran hecho de esa manera, ¿verdad? Lo que hubiera pasado es de que, acuérdate que cuando tú construyes casas nuevas, también las casas nuevas tienen algo que tienen que competir, no solamente las casas preexistentes, pero también esas casas que se van a foreclosure. Cuando una persona va a comprar una casa, siempre dice, bueno, voy a comprar una casa nueva o voy a comprar una casa usada. Pero si hay una foreclosure en buen estado, esa es la que la gente va a querer obtener. ¿Por qué? Por el precio. Básicamente están bajando los precios. Por ejemplo, ahorita el mercado tiene básicamente un 8.5% de casas que están básicamente en stocks, se están yendo rápido. Y el averaje, fíjate el averaje, el medium price en Houston el año pasado, más o menos estábamos viendo que eran $245,000. Ese es el precio promedio. Cuando tú agarras todas las casas de Houston con todos sus valores, ese es el precio promedio. Básicamente estamos ahora con $282,000. O sea que poco a poco nosotros estamos viendo que las casas realmente sí se están, ¿verdad?, moviendo rápido, ¿verdad? Estamos viendo que los precios están bajando, subiendo, y eso quiere decir de que no hay ninguna burbuja. ¿Te acuerdas cuando estábamos definiendo lo que era burbuja? Sí. Que de repente hay un factor que se empieza a desaparecer, que es la demanda. ¿Verdad? Y esa demanda, mucha gente dice, no, eso puede ser poco a poco. No, a veces es drástico. A veces puede, en 60 días, en el mercado puede subir tan rápido raíces, como baja, ¿no? puede bajar y puede Sí. subir, ¿ok? Y la gente no se va a dar cuenta. La única forma realmente de darse cuenta es estudiar los demográficos, es estudiar la economía. ¿Cómo nosotros vemos la economía en Estados Unidos? Nosotros, sobre todo en bienes raíces, nosotros medimos la economía basada en los trabajos, ¿okay? En los empleos. Si nosotros estamos viendo que los empleos han sido constantes, están subiendo, eso quiere decir que la economía para bienes raíces está bien. Pero si nosotros vemos que los empleos están bajando, de repente la economía, ¿verdad?, para bienes raíces está bajando también, porque no tenemos la misma demanda, ¿ok? Fíjate, por ejemplo, lo que es el mercado. Y vamos a hablarlo cómo está el mercado ahorita en Houston, Muy bien. ¿verdad? Número uno, ¿verdad? Estamos viendo que los inventarios, ¿verdad?, están bajando. Básicamente no tenemos... No hay muchas casas que digamos... No tenemos la supplies que nosotros necesitamos en este momento. Lo segundo, la economía de Estados Unidos se está recuperando. Poco a poco nosotros estamos viendo que sobre todo desde hace un mes para acá, que estamos viendo más automóviles en la calle. Estamos viendo que es lo que hace es de que mientras más automóviles tengamos, más gasolina gastamos y ahora los precios de la gasolina empiezan a subir. Que para Houston es una bendición en cierta manera. ¿Por qué? Porque esta es la ciudad energética del mundo. Aquí es donde está la mayoría de los empleados de la industria del petróleo. Entonces, si la economía se empieza a recuperar, entonces quiere decir que la gente empieza a gastar más, empieza subsecuente a salir más, todo lo que es la gasolina se empieza a mover y el petróleo empieza a subir un poco más y eso a Houston nos favorece. ¿Okay? Lo otro es el mercado. ¿Cómo está el mercado ahorita en este momento? ¿Okay? El mercado de Houston realmente lo estamos poniendo como un mercado que está caliente. Es un mercado donde básicamente, y te voy a poner los números, una casa de $250,000 para abajo, si tú le pones un contrato en este momento, esa casa estando en un buen estado y apetecible, esa casa va a tener de 5 a 7 contratos al mismo tiempo. Así estamos en este momento. De 250 a unos 350,000 está fluctuante, se está tardando. Básicamente, fíjate que aquí hablamos de 5.5 meses, básicamente cómo se están vendiendo, cómo se están moviendo las casas. En este rublo, básicamente esas casas se están vendiendo en menos de 3 meses, se están vendiendo en este momento. ¿Okay? Y luego que empezamos de 350 para arriba, sobre todo para 450 para arriba, estamos viendo que las casas, ¿verdad?, no se están moviendo como antes, inclusive en cierta manera están perdiendo un poco el precio. Más sin embargo, esto no estamos hablando en todo Houston. ¿Por qué?
Porque fuera del downtown de Houston, estamos viendo de que las casas empiezan ya en este momento, que la gente empezó ya a ir a los restaurantes, de que la gente se siente un poco mejor, ¿verdad? Que puede salir de sus casas, que ya el temor está, no es menos. Entonces resulta que ahora pues esta economía nos presenta un mejor aspecto. Y cuando nosotros estamos, ¿verdad? Con ese sentimiento, lo que se llama el sentimiento de que todo va a estar bien, entonces eso básicamente nos ayuda. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, todo va a estar bien, ahora sí puedo gastar. Y la gente cuando invierte, ¿invierte con qué? Con ese sentimiento de que si invierto la economía va a estar bien y todo lo que vamos a hacer nos va a salir bien. Y esa es la idea. Oye, Aníbal, entonces, para darle forma a toda esta conversación, número uno, con el tema nuevamente de la burbuja, esto no se va a volver a ver. No, yo no creo que sí pueda haber, sí va a haber. Porque acuérdate que lo que tenemos en Estados Unidos. Pero no ahora. No en este momento. Fíjate otro factor que tiene, ¿verdad? Ahorita lo de las casas, que todo el mundo tiene que aprovecharlo, ¿ok? Y es el interés. El interés ahorita está muy bueno. De las casas, estamos hablando de intereses de 2%. Estamos hablando de un promedio de 2.75 de promedio de los intereses allá afuera. O sea que en este momento, ¿verdad? Nosotros cuando compramos una casa realmente estamos pagando 2% sobre el costo que tienen los mismos bancos. O sea que nosotros realmente, ahí es donde uno dice, tengo una persona, un amigo que dijo, voy a comprarme esta casa cash. Yo le digo, no, ¿para qué? Si el dinero con el banco está tan barato, ¿ok? De que no vale la pena que tú uses tu propio dinero. Usar ese dinero para otros rublos que te den más porcentajes, ¿verdad? Pero no para usar algo que el gobierno federal ahorita lo está dando a cero y los bancos lo están dando a 2, 3 máximo. Entonces esto te da la oportunidad a ti de ¿qué? De utilizar el dinero del banco, el dinero de otros, con un costo muy, muy menor, el cual, acuérdate que todos los intereses que nosotros pagamos en bienes raíces, en nuestras casas, los taxes, el interés que tú le pagas al banco, todo eso es deducible de los taxes. Entonces, si lo tienes ahora más barato y es deducible, o sea, guarda tu dinero. ¿Verdad? Eso es una buena. Eso es una buena oportunidad. Y Aníbal, ¿cuál sería la intención entonces de tratar de especular con el tema de una burbuja hoy por hoy? ¿Por qué esa especulación? Bueno, el número uno, básicamente, las personas están pensando por lo que viene ahora, que son los foreclosures, ¿ok? Fíjate, una de las cosas que nosotros estamos, por ejemplo, viendo, ¿no? Nosotros estamos viendo que las personas que estuvieron en forbearance, ¿ok? Forbearance son los que estás pagando mensualmente a tu banco el préstamo de tu casa. De repente te dieron 3 meses donde no necesitas pagarlo. Luego lo estiramos 3 meses más, ahora son 6 meses, donde básicamente muchas personas no han pagado las casas todavía, ¿ok? Y te voy a decir que cuando estamos viendo los números, básicamente nos están indicando que el 50% de las personas que hicieron el forbearance todavía están en forbearance. O sea que si esas personas empezaron con 6 meses ya estamos entrando en octubre, ahora son 8, ¿ok? Son 7. Luego viene noviembre, octubre se va rápido. Esas personas que están en forbearance básicamente están en peligro de ¿qué? De irse a foreclosure. ¿Ok? Entonces, ellos lo ven como cuando pasó en el 2010 al 2012 que tuvimos bastantes foreclosures y la gente andaba desesperada. ¿Por qué? Porque la gente decía, ¿cómo voy a pagar mi casa? No tengo dinero, ¿verdad? Entonces, hubo bastantes foreclosures, ¿ok? Ahora, te voy a decir la diferencia que hubo en esa oportunidad con los foreclosures a los foreclosures que tenemos ahorita. En el 2010-2012, los foreclosures que nosotros estábamos viendo no tenían ganancias, no tenían equity en sus casas. Básicamente, la mayoría de las personas, el equity era de 20% a menos. Estamos hablando que desde el 2005 al 2010 es cuando más inmigración interna vino a Estados Unidos, cuando más casas se compraron, cuando básicamente el americano, inclusive, que nunca se atrevía a sino alquilar, de repente dije, vamos a empezar a comprar también acá, ¿verdad? Esas personas realmente no tenían sino 2007, 2008, 3 años básicamente pagando tu casa. Y tú sabes que los 5 primeros años que tú pagas tu casa realmente estás pagando bastante dinero hacia el interés y muy poco al principal. La diferencia de hoy en día es de que nosotros estamos viendo que ahora, con respecto a ese número que te di del 20%, ahora estamos viendo de que hay personas ya con equity en su casa desde un
20% hasta quizás un 45%. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando tú vas a una época donde hay bastantes foreclosures y la mayoría de las personas tienen poca equity en su casa, poca ganancia, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Él pierde. Porque cuando empiecen los gastos de cierre, cuando empiecen la negociación, cuando empiece la venta y todo, ¿verdad? ¿Cuánto le queda? Absolutamente casi nada. Entonces, pero ahora no. Ahora cuando estamos hablando de un 30 o un 50%, ahora las personas son más propensas a negociar un poco más tranquilos, ¿verdad? No es lo mismo negociar cuando no tienes que negociar cuando tienes. Entonces, y además de eso, cuando vendes tu casa, ya no tienes que decir para dónde me voy, dónde voy a estar viviendo. No, ahora tienes dinero para alquilarte una casa o para irte para otra localidad. No estás realmente estresado, ¿verdad? Las cosas son un poco mejor. ¿Okay? Esa es la diferencia con esa época. Muy bien, Aníbal Alvarado, señoras y señores, aquí en nuestro programa Bienvenido a Casa. Estamos ya en la parte final. Aníbal, vamos a dar el número de teléfono tuyo, porque tú eres un broker y al mismo tiempo también haces el trabajo propio de un agente de bienes raíces. Entonces, eso es muy interesante porque el mismo dueño cuida de cómo va su propio negocio. No todos hacen lo mismo. ¿Cuál es el teléfono donde te pueden ubicar, Aníbal? Bueno, el teléfono oficina es el 832-230-2323. 832-230-2323. Muy bien, ya saben entonces con Aníbal Alvarado. Ahora sí, me ganó el tiempo, amigos míos, aquí en la 920 para mi gente. Esto es Bienvenido a Casa. Oiga, si nos siguen en las redes sociales, usted que nos sigue a través del Facebook de la radio, comparta estos programas, porque va a ser muy interesante que otras personas se enteren que no vamos a tener burbuja inmobiliaria en este año de pandemia, este año 2020. La próxima semana regreso contigo, Aníbal. Claro que sí, aquí estaremos. Listo, gracias. Regálenos un pulgar arriba a los que nos siguen en las redes sociales y los que nos escuchan en la radio. No se muevan, sigan con la 920 para mi gente.